buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de A través del trauma, un podcast en el que hablamos de trauma desde la verdad. En el primer episodio analizamos qué es el trastorno por estrés postraumático complejo con la psicóloga Josune Pérez. Hoy vamos a hablar de una realidad muy poco conocida, a la que deberíamos darle más importancia y que se enfrenta a unos estigmas muy distorsionados. La realidad de las personas que viven con trastorno de identidad disociativo, antes conocido como trastorno de personalidad múltiple. Todos hemos oído hablar de él a través del cine, de documentales y muchas personas creen incluso que no es real, que solo existe en la ficción. Nos han hecho creer con estas historias que las personas que sufren TID son malas personas. Por ejemplo, el cine se asocia mucho con asesinos. Pero la realidad es bien distinta. Alrededor del 1% de la población mundial padece este trastorno y sin embargo seguimos sin tener suficiente información sobre él. Antes de presentar al invitado de hoy, quiero leeros algo que espero os ayude a poneros en la piel de alguien que lo vive. El suelo se mueve bajo sus pies, como si el mundo acabara de reiniciarse sin avisar. El pecho le duele, la garganta se cierra y un temblor le recorre las manos. No recuerda cómo ha llegado allí, ni qué hacía antes. Solo hay un silencio espeso en su cabeza, como si alguien hubiera borrado una parte de su vida. Busca en los bolsillos, en la memoria, en cualquier rincón que le devuelva un sentido, pero no encuentra nada. El miedo le sube por la espalda, familiar, frío, porque ya sabe lo que ha pasado. Alguien más ha tomado el control otra vez, y ahora le toca a él recoger los pedazos. Esto que acabáis de escuchar es un pequeño relato sobre cómo debe sentirse una persona con TID que acaba de disociarse, pero quizá es mejor que nos lo explique el invitado de hoy. Hoy me acompaña Sergi March, una persona increíblemente valiente que vive con trastorno de identidad disociativo. Y digo increíblemente valiente no solo por todo lo que ha pasado, sino porque a través de su cuenta de Instagram comparte información, experiencias y reflexiones que ayudan a muchas personas a sentirse menos solas y a comprender mejor qué significa vivir con disociación. Y esta charla vamos a desmontar mitos, hablar de identidad, de convivencia interna y sobre todo de humanidad. Muy buenas, Sergi, ¿cómo estás? Hola, muy buenas. Bien, bien. Bueno, muchísimas gracias por acompañarme hoy aquí y por darle visibilidad a, a este trastorno. Para empezar, me gustaría que nos comentaras un poco qué es exactamente el trastorno de identidad disociativo. Bueno, es un trastorno que lo que hace es que el cerebro se parcele, ¿vale? Bueno, se desarrolla siempre entre los 4 y los 14, 15 años, ¿vale? Y porque hayas Ujú. sufrido o abuso sexual o violencia continuada o violencia intrafamiliar, o sea, imagínate bullying, maltrato de tus padres, abuso sexual, no hace falta explicarlo. Y entonces, lo que hace el cerebro del niño es disociarse, es partirse, es crear otra identidad para poder sobrellevar el trauma que se está generando. Como eso funciona, el cerebro cada vez que haya un hecho traumático se va a ir parcelando más y va a ir creando más identidades. Por eso yo explico mucho lo de la importancia de un diagnóstico temprano, ¿no? Pues para llevarlo más controlado, por así decir. En mi caso, el diagnóstico certero no ha llegado hasta los 40 años. Entonces realmente Ujú. es mucha carga. Y al final es eso, o sea, lo que hace el cerebro es un sistema de autodefensa que al final te acaba devorando. Vale, porque claro, o sea, si tú no lo tienes diagnosticado, entiendo que claro, no eres consciente. El entorno es muy complicado que sea consciente también de que te Uno, está pasando esto. Sí, dime, las dime. personas que tenemos trastorno de identidad disociativo no nos damos cuenta nosotros. Se tiene que dar cuenta alguien de tu entorno. O sea, porque para ti es lo normal. Ujú. Y además, en la mayoría de los casos es amnésico. O sea, cada identidad es amnésica de lo que ocurre cuando está la otra. Tú lo has narrado muy bien en ese cachito, ¿no? O sea, al final vas viviéndolo, pero es parte para el cerebro, pues para cada identidad cuando vuelve es la normalidad, diríamos, ¿no? Claro, ¿cómo te das cuenta tú? Tú te das cuenta de que te pasa algo, pero no te das cuenta de que te pasa. El cuerpo, que es como yo llamo a lo que habitamos todas las identidades, ha pasado Ujú. por un diagnóstico de bipolaridad, luego de un trastorno de amnesia por estrés, luego trastorno límite de personalidad, hasta acabar en el TID, que es
el que había y el que es, vamos, o sea, sin duda es el que... Pero todos recorremos este periplo tan largo. Hay mucha gente a la que diagnostican esquizofrenia porque, claro, oímos voces que son las de nuestras identidades. Eh, es complejo, es tremendamente complejo. Ujú. Madre mía, sí, además debe de ser bastante duro vivir con esto. Eh, Desde tu experiencia, a ti, por ejemplo, si te sientes bien contándolo, ¿qué fue lo que te llevó a desarrollar este Sí, trastorno? yo lo he explicado porque creo que aparte, siendo un hombre, derriba varios mitos, ¿no? Yo sufrí abuso sexual con 6 años y medio. Supongo que mi cerebro se ha sentido culpable toda la vida, pero la culpa no es mía. La culpa no es de nadie que sufra abuso sexual. Aunque tú cargues con eso, la culpa no es y menos de un niño de 6 años, o de 7, o de 8, o de 9, pero de nadie. Pero sí, en mi caso fue eso. Yo sufrí abuso sexual cuando tenía 6 años y medio y de ahí nace, porque aparte, bueno, familiares míos cuentan que sí que es verdad que a partir de ahí notan que hay como un pequeño cambio en la forma de ser del niño, ¿no? Claro, pero también se dan cuenta ahora, porque ya hay un diagnóstico, o sea, pero bueno, que ahora recuerdan y sí que atan cabos. Ya te digo que en mi caso fue eso, y es el mayor de los casos en España, ¿eh? O sea, Ujú. es lo más común, porque, bueno, supongo que también es lo más estudiado. Es probable que con todos los casos de bullying, por ejemplo, que hay, también se desarrolle por ahí. Pero bueno, eso lo iremos viendo con los años. Claro, totalmente, totalmente. Sí, es verdad que yo en la investigación que he venido haciendo para esta entrevista, sí he visto que más o menos alrededor de un 80-90% de los casos vienen por abuso sexual, Sí, efectivamente. y de hecho, Como... y además eso también explica que el 80% de las personas que lo tenemos sean mujeres. Pues bueno, Ujú. no nos engañemos y sufren mucho más abuso las mujeres y las niñas que los hombres, ¿no? Pero sí que es verdad que luego lo explican más. También hay, de hecho, la OMS considera que probablemente haya más, el porcentaje 80-20 no sea del todo real, sino que a lo mejor sería más bien un 70-30, un 65-35, porque los hombres lo explican menos. Hay como este estigma doble, ¿no? O sea, el hombre parece que nunca puede flaquear de su salud mental, ¿no? Y yo también creo que Ujú. ese mito también hay que derribarlo. Totalmente, totalmente. Sí, es verdad que, claro, la vulnerabilidad y la muestra de este tipo de cosas está como más normalizada en mujeres, Sí, totalmente. sí, Y sí, es algo que tiene que empezar a romperse. sí. Vale, y cuando te diste cuenta de que lo que te ocurría no eran simplemente olvidos o cambios de humor, ¿cómo fue este momento Claro, cuando te diste cuenta? yo no me di cuenta. Se dio cuenta mi pareja. Ujú, Mi pareja y mi pareja actual, Chandra, y una de mis identidades, G, se querían casar. ujú, Y su familia su familia descubrió que no se podía casar porque estaba casado. Cuando ocurre eso y todo eso explota, aparezco yo como identidad. O sea, ujú. mi primer recuerdo es con gente diciéndome, bueno, mis primeros recuerdos son con gente pidiéndome explicaciones de algo que yo no comprendo, de algo que yo no entiendo, ¿vale? Supongo que esto es lo que han vivido todas las identidades cada vez que se han creado. La diferencia es que en este momento, Chandra, mi pareja, dijo, vale, lo que me estáis contando puede ser verdad, pero aquí pasa algo. O sea, ten en cuenta que esa identidad llevaba 1 año y medio durmiendo con ella todas las noches. Cuando estás casado con otra persona, lo normal es que estés con la otra persona también, ¿no? Mm, bueno, lo que ocurría era que esa identidad para él no estaba casado y llevaba este tipo de vida. Si Chandra no llega a existir, a lo mejor yo ahora no seguiría sin saber que tengo trastorno de identidad disociativo, porque ella aparte es la que me acompaña a terapia, ella es la que, bueno, la que va valorando y validando que lo que me dicen es lo que de verdad ocurre. O sea que realmente, ¿cómo me di cuenta yo? Yo me di cuenta porque me pedían explicaciones de cosas que no entendía, pero si no existiera Chandra, pues hubiera pasado como tantas y tantas otras veces
que seguramente se crearía la identidad y nadie haría caso de lo que está ocurriendo, y mi cerebro evidentemente no se va a dar cuenta. Ujú. Madre mía. Jolín, es súper, súper duro lo que me cuentas. Porque claro, las identidades se crean a lo largo de la vida, entiendo. Cada vez que hay un Porque trauma, cada vez que hay un trauma, el vale. cerebro crea una Ujú, identidad. En la mayoría de los ujú, casos es así, ¿eh? Como tú sabrás, al final un diagnóstico y un trastorno no lo vive cada persona igual. ¿Vale? Cada ujú, persona lo vivimos de una manera diferente. Pero diríamos que la mayoría sería un caso parecido al mío cuando se diagnostica tarde. ¿Vale? Por eso yo decía la importancia, porque te lo dijeron con 18, 19, 20 años, tú ya vas a hacer toda tu vida sabiendo que puedes crear identidades, cuando conozcas a la gente se lo vas a explicar. Claro, cuando te lo ujú. diagnostican con 40, tienes un desarrollo vital. Claro, tienes muchas identidades con sus desarrollos. A mí me ha ocurrido que una vez que esto se ha sabido, que yo he creado el Instagram, el LinkedIn para poder explicar, pues me contacta gente que me conoce de hace muchos años, que no me conoce a mí, pero que me dice, ostras, yo te conocía y para mí eras Keiko y eres de Andalucía, o te llamabas Dani y eres de Valencia. O sea, esto me ha ocurrido, claro. Al final tienes la sensación de que vives una vida que no es tuya. O sea, esta sensación es Claro. así. O sea, yo puedo contar mi vida sobre los recuerdos de los demás, pero no sobre mi recuerdo. Ujú, Y es una carga difícil de llevar. totalmente, jolín. Porque claro, encima cada identidad puede tener su propia edad, su propio sexo, distintas formas de hablar, ¿no? Sí, claro, Como... la psicóloga que me lo diagnostica, que no era experta en Ujú, esto, se da cuenta porque me hace escribir. Y claro, cada uno escribe diferente, cada uno tiene una letra diferente. O sea, ujú, puede que el tono de voz, pues imagínate, si uno es de Valencia, otro de Barcelona y otro de Madrid, pues no va a haber una grandísima diferencia en la forma de hablar, ¿no? Si nunca salía el andaluz o el extremeño, ¿no? Que estos dos sí que tienen más marcado, ¿no? No se iba a notar, ¿no? Pero escribiendo sí, pero cada uno tiene una letra diferente. Y claro, yo ahora lo veo. Porque, claro, pues, ujú, cuando estoy disociado, Sandra pues me hace escribir o algo, ¿no? Entonces yo luego lo veo y digo, madre mía, qué diferencia, ¿no? Claro, la psicóloga se dio cuenta por eso. Eso le llevó a hacerme un test de disociación, a hacerme más pruebas y demás, y a derivarme a una psiquiatra porque ella dijo que ya no sabía y que quería que alguien lo confirmara, ¿no? Claro, si nadie se hubiera fijado en eso, en ese detalle, a lo mejor tampoco tendría el diagnóstico certero, ¿eh? O sea, al final ujú. se juntaron muchas cosas que considero que al final, bueno, a los 40 años, pero tuve suerte. O sea, a lo mejor, porque sé de gente que hasta los 50 o a lo mejor nunca tienen un diagnóstico. O sea que, Ya, la claro. verdad es que sí. Además es súper importante, entiendo, tener al lado a una persona que sepa lo que te pasa, que te pueda ayudar. Porque claro, tú cuando te disocias, em, ¿cuánto tiempo más o menos puedes estar teniendo otra identidad Horas, o muchas así? horas, ahora mismo horas. O sea, el día más exagerado que yo recuerdo fue un día en verano Ujú. que recuerdo desayunar y lo siguiente que recuerdo es que ya estaba yéndome a la cama a dormir. O sea, me perdí el día entero. Normalmente son episodios más cortos, ¿eh? A lo mejor una hora y media, 2 horas. Desde que vivo en Toledo, que hace desde esto hace 2 meses, un poquito menos, me ocurre un poco menos, también vivo que vivo más tranquilo, yo no tengo la presión toda del entorno que tenía donde vivíamos antes. Eh, bueno, diremos que ahora me ocurre un poco menos. También tengo la suerte de que el lugar en el que trabajo, pues me siento respaldado, lo han entendido, bueno, lo entienden a su manera, pero lo hacen un esfuerzo por entenderlo. Bueno, creo que en eso estoy teniendo suerte, pero sí que es verdad que eso, que me pierdo momentos. El otro día, pues recuerdo llegar a la oficina y recuerdo irme, pero lo que pasó entre medio no tengo ni idea. Claro. Jolín, jolín. Y claro, en esos momentos es que es muy complicado entender, claro, o sea, tú a lo largo de tu vida no, claro, no tenías o sea, no sabías lo que te pasaba, pero la gente de tu alrededor tampoco se dio cuenta nunca, o sea, Mira, cómo... esto es muy fuerte, porque claro, ahora cuando tengo el diagnóstico y cuando les explicas lo que es, ¿no? Pues por ejemplo, pues hay gente que me dice, ostras, pues sí, una vez estábamos cenando y saliste de la cena y apareciste luego 2 horas después llorando porque estabas desorientado. O otra gente te dice, pues sí, trabajábamos juntos y te perdías. O te ibas de casa, o sea, la madre de los niños, y te ibas de casa y pues tardabas 4 horas en volver y vivíamos en una localidad pequeñísima de 700 habitantes. ¿Qué haces 4 horas en una localidad de 700 habitantes? En Galicia, que diluviando.
nada. Ya. Pero claro, se dan cuenta ahora. Ahora mucha gente me viene y me dice, jo, pues a lo mejor te podía haber ayudado. O a lo mejor esto que ocurrió tendría que haber... Bueno, Claro, sí, pero ya no claro, ganamos nada. Ahora ya claro, no porque ganamos nada. siempre... Lo que me sorprende es que la gente pase. Pero estos ejemplos, sin poner nombres, es gente muy cercana, ¿eh? Pero me sorprende que pase. O sea que, jolín, si yo veo que alguien actúa así, no pensaré o sea, le diré, chico, necesitas ayuda. O sea, vamos a un psicólogo, ¿no? No sé. Claro, porque algo, o sea, si ves que Algo algo te pasa, pasa. Si tú en la ciudad en la claro, que resides sales del restaurante un minuto, o sea, te vas al baño un minuto y estás perdido 2 horas y apareces llorando porque has estado desorientado y no te dicen vamos al psicólogo. O sea, es que a lo mejor tienes un tumor, aunque sea, vamos al médico. O sea, algo tienes. O sea, yo lo que no entiendo es que esto ocurra. Y esto es una situación que no solo he vivido yo. Ya te digo que hay gente que, porque a mí por Instagram me contacta gente que tiene trastorno de identidad disociativo y me cuenta su historia porque ellos no quieren contarla. Y me dicen, pero puedes contar pinceladas de mi vida sin decir que soy yo, ¿no? No, son cosas que nos ha ocurrido a la mayoría. O sea, la mayoría hemos vivido esto. Digo, jolín. O sea, la mayoría de los que estamos diagnosticados tarde, ¿eh? Porque los que están diagnosticados muy jóvenes lo viven de otra manera. Pero los que diagnosticamos tarde, digo, jolín. ¿Cómo el entorno puede pasar tanto? O sea, repito, si no llega a existir Chandra, que en aquel momento dice, no, para, aquí pasa algo, vamos a encontrar la raíz del problema. O sea, porque, vale, yo no tengo la sensación de que mi pareja me mienta. Todo lo contrario, todo lo vive con una realidad absoluta. O sea, algo le pasa. efectivamente. Ujú. Claro, es que la gente también, yo en mi caso, por ejemplo, yo tengo, bueno, tuve síntomas de trastorno por estrés postraumático y sí que ves un poco que cuando la gente normalmente ve que alguien puede tener un problema o está de más, es como que no, que a la gente le cuesta mucho involucrarse también. Entonces, bueno, Yo, mira, es yo complicado. creo de verdad que a la gente, mientras que no les salpica a ellos, Mm, total. y es así, ¿eh? O sea, y lo he visto luego con el diagnóstico. Cuando ellos me dieron el diagnóstico, yo pensé, wow, toda esta gente que me odia, ahora de repente lo va a comprender todo. Y parece que me odian más. Es como no, porque ahora resulta que la explicación que tienes no me vale. Porque claro, eso desmonta toda la historia que yo me he montado en la cabeza. Y te tengo que pedir perdón. Y eso, uff, eso Mm, que dices, madre mía, a lo mejor hay más gente que tiene que ir a terapia de los que vamos. O sea, total. porque es muy duro, ¿eh? Y aparte te retraumatiza. O sea, yo, mi primer año de vida, ¿no? Porque yo el primer recuerdo que tengo es del 12 de junio o 11-12 de junio del año pasado. Mi primer año de vida ha sido una guerra constante. Hasta que no nos hemos mudado, yo he vivido en una guerra constante. Y eso tampoco es bueno. O sea, aún hace que si tú ya, una persona que tiene un trastorno de identidad disociativo o trastorno de estrés postraumático es porque ha vivido una situación muy dolorosa. Es una persona que ha sufrido mucho. Vamos a apoyarla, no vayamos a hacerle más daño, ¿no? Sí. Yo entiendo que Totalmente. debería ser así. Vale, pues si te hacen aún más daño, avanzar es muy complicado. Mm. Es que claro, la gente yo creo que o tiene miedo, sobre todo, a lo mejor también de haberte hecho más daño o lo que sea, y no son, no, como que se quedan bloqueados a la hora de saber cómo ayudar a la persona. Yo, Y yo, la verdad es puntualiza, que... yo puntualizaré que Ujú, tienen mucho ego, que hay gente que mm, tiene mucho ego también, ¿eh? O sea, bueno, hay también. gente que no sabe ayudarte y no sabe cómo hacerlo, y yo ya los tengo localizados y a esa gente no le digo nada, pero luego hay otra gente que no Ujú, quiere, que su ego es mucho más grande que lo que te podrían ayudar. Y esta es la totalmente. gente que es problemática. Porque Mm, el que no sabe, pues no sabe, ya está. No le puedo exigir nada. Pero el que no lo hace por ego, el que mm, no lo hace por ya. ego, yo creo que ahí está el problema de la sociedad, el problema del entorno, ¿no? Mm, El que valora más su opinión o su ego que lo que pide, lo que dice un diagnóstico, lo que dice una vivencia. Porque yo entiendo que ponerse en la situación de alguien que tiene trastorno de identidad disociativo es complicadísimo. Así que lo ujú, único que puedes hacer es validar. Valida lo que te estoy contando y valida lo que dice la psicóloga y lo que dice la psiquiatra, que lo dicen. O sea, tengo el diagnóstico por escrito de una psicóloga privada, de dos psiquiatras públicas de diferentes comunidades autónomas. O sea,
Ya está, no le des más vueltas. O sea, esto es así. Y aparte mi vivencia. O sea, que es durísima. Yo le digo a todo el mundo lo mismo. Yo te dejo mi cerebro 24 horas. Y si no te suicidas, me lo devuelves. Ya. Claro, es que sí, es verdad. Es muy, o sea, a la gente le cuesta mucho ponerse en el lugar del otro, sobre todo eso cuando tenemos este tipo de trastornos y en el caso del trastorno de identidad disociativo es cierto que tiene que ser brutal. Porque claro, Es tienes muy lagunas, complicado. te acuerdas, la gente, claro, es que Sí, sí, claro, tiene que ser... tienes Tú en tu tantísimas caso, lagunas que es muy complicado. claro. ¿Y tú en tu caso cuántas identidades has llegado a Según desarrollar? en el diagnóstico pone 14 identidades adultas y 3 infantiles. Ujú, Sí, sí. Yo como aún no me sé comunicar con todas, ujú. no puedo decir fehacientemente conozco a los 14. No sería real. Escucho a 7 u 8, va mejorando esto. Cuando empecé a hacer entrevistas no escuchaba ninguna, ahora ya soy capaz, pues claro, la terapia es lo que consigue, ¿no? Te van enseñando la psicoeducación. Ahora ya escucho a 7 u 8 más o menos, sé identificar cuáles son las buenas, cuáles son las que me odian. Bueno, es como vivir con una guerra interna siempre, porque hasta la tontería más nimia de ponerte un jersey es complicada, porque cada uno quiere el suyo. Ujú. Qué barbaridad, claro, porque tú, o sea, ¿cómo es que te comunicas? O sea, tú escuchas las voces en tu cabeza de cada identidad, Sí, entiendo. sí. Sí, sí. Claro, cada uno tiene su opinión, cada uno tiene su idea de cómo haría las cosas. Hay algunos que les parece bien lo que hago y hay otros que les parece mal todo lo que hago. Bueno, es como vivir con un pepito grillo, con muchos pepitos grillos detrás, ¿no? Pero también es verdad que yo no quiero que desaparezcan, porque entiendo que tienen su vivencia, tienen su recorrido vital, en algunos casos muchísimo más largo que el mío, y me parecería injusto que desaparecieran. Hay una teoría que dice que es la de la fusión y que eso es lo mejor. Bueno, yo también he leído bastante últimamente y no es lo que quiero para mí. O sea, realmente yo creo que lo que yo quiero es conseguir tener una vida funcional del todo, pero no quiero eliminarlos. O sea, a mí me parece bien que el padre de los niños, pues cuando salga, pregunte por ellos, les guste, pues llamarlos y que yo, o sea, bueno, sobre todo tengo mucha relación con la niña y a mí yo la adoro porque es que es impresionante, es una niña genial con 11 añitos que tiene, pero entiendo que su padre también la quiera ver. O sea, claro que lo entiendo. Ujú. Y no quiero Claro, privarle eso. O sea, lo que me gustaría claro, porque incluso es, porque yo no puedo controlar cuando salen, esa es la pena. ujú. Claro, porque tú, o sea, antes de tener la relación con la pareja que tienes ahora, tuviste hijos con Sí, otra persona. sí, sí, Bueno, claro. Sí, la sí, otra sí. identidad. Claro, una de mis ¿Y identidades. Sí, sí. cómo viven tus hijos esto? Bueno, mi hijo el de 16 años y yo nos estamos conociendo porque él es más consciente de lo que tengo y al final es como tener que conocer a alguien nuevo. Estamos en ello, vamos poquito a poco porque también él está en una edad que es complicada, ¿no? O sea, a los 16 años yo no me acuerdo, pero deben de ser muy complicados. Ujú. Con la de 11 todo es más fácil porque tengo la sensación de que si matase a 15 personas diría que las 15 personas tenían la culpa. O sea, me hace la vida fácil, pero claro, pero para ella es un shock, porque cuando la voy a ver, pues a lo mejor, pues siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Pues me dice, vamos a jugar al campo de fútbol que íbamos a jugar siempre. Y claro, le tuve que preguntar que cuál era el campo. Ujú. Ahora ella ya es consciente de que su papá tiene amnesia, que eso sí que ya lo puede entender. Y lo que me hace es que me lo cuenta todo como con mucha paciencia, ¿eh? Porque a veces me cuenta lo mismo 4 veces. Así que bueno, por ahí tengo suerte. Sí, sí. Mm. Sí, la verdad es que sí. Además, es muy importante tener eso, cerca gente y sobre todo tus hijos que te apoyan, que están, pues eso, que se esfuerzan y que te ayudan, desde luego. Jolín. Bueno, y ya para terminar, me gustaría preguntarte ¿qué le dirías a las personas, a la sociedad en general? ¿Cómo les recomendarías un poco para que se puedan poner en la piel, para que puedan saber cómo ayudar a alguien con trastorno de identidad disociativo? ¿Qué les dirías? Que escuchen. Es tan fácil como esto.
es que se sienten y que escuchen y que pregunten todo lo que quieran preguntar, pero sobre todo que escuchen, porque probablemente no vayan a entender nada de lo que se les vaya a contar la primera vez, pero es la única manera, es abrir la mente, escuchar, comprender, validar, ¿sabes? Sobre todo validar, porque la comprensión vendrá después de la validación. Yo es lo que le pido a la sociedad, que escuche, pero no solo para el TID, ¿eh? Para cualquier trastorno, para cualquier trastorno. O sea, yo me imagino, tú has dicho que tienes trastorno de estrés postraumático, ¿no? O sea, tú vivirás en alerta siempre, siempre. Mm, Eso se tiene que comprender. O sea, yo mm. entiendo que a la sociedad lo que hay que pedirle es que escuche. Ya luego, si quieres, entraríamos en lo que le hay que pedir a los políticos, ¿eh? Que lo que no puede ser es que tardemos 10 meses en tener una cita en el psiquiatra, en la seguridad social, pero bueno, a la sociedad pura y mente lo que le pediría es que escuche. Es que escuche, que entienda que esto es una cosa que, aparte, la mayoría de los trastornos se desarrollan por una situación traumática, por algo que el cerebro no ha sabido procesar y que por suerte la mayoría de personas no tienen, porque su vida es sencilla, diremos, ¿vale? Pero las personas que tenemos un trastorno disociativo, un trastorno postraumático, es que hemos sufrido algo muy heavy. Entonces, vamos a pensar que esa persona ya de por sí su vida no ha sido sencilla. Entonces, vamos a escuchar. Yo es lo que le pediría a la gente, que escuchara. Claro, totalmente, totalmente de acuerdo contigo. Y también que no necesitamos nada más que nos acompañen, simplemente, que nos escuchen, que nos acompañen y que nos validen lo que has dicho tú, porque también me da la sensación de que hay muchas personas que se pueden asustar, incluso pensar que necesitamos que nos resuelvan la vida o que nos salven o algo así. Y en realidad lo que necesitamos simplemente es acompañamiento. Y Yo ya lo está. único que quiero, yo lo único que quiero es poder tener una vida común, porque Ujú. normal para mí no existe, o sea, común. Claro. Eh, y eso lo voy a tener con comprensión. O sea, yo, por ejemplo, yo lo digo en serio, yo tengo mucha suerte en el sitio en el que he empezado a trabajar aquí en Toledo porque se esfuerzan mucho por comprender. Y eso te lo hace todo muy fácil. O sea, el pensar que si me disocio no se van a asustar. O sea, yo les dije a las dos personas con las que tengo más confianza, este es el teléfono de Sandra, cualquier cosa la llamáis, pero eso te da una tranquilidad, te da una tranquilidad y te ayuda a poder vivir. Si al final ya bastante difícil es la vida en general para nosotros, como para que nos la hagan un poco más complicada, ¿no? Todo lo contrario, yo lo que te pido es que me trates normal, normal. O Ujú. sea, como tratarías a cualquier otra persona. Yo ya me peleo con mis demonios, con mis diablos, yo ya me peleo solo. Yo para eso ya tengo a Chandra, para que me ayude. ¿Sabes? O sea, ella sí que merece, lo digo siempre, ella sí que merece un podcast. ¿Sabes? Lo que pasa es que es vergonzosa y no quiere hablar. Pero realmente la persona importante también es la que te acompaña, ¿no? La que de verdad te comprende, la que le ha tenido que contar a cada identidad, mira, tienes este trastorno, ¿no? O sea, cuando yo me disocio, aprovecho, explico esto ya y si quieres acabamos, imagínate, hay para identidades que Sandra no es su pareja y ella está ahí al lado, ¿no? O sea, yo no le puedo pedir a toda la sociedad que sea tan maravilloso como Sandra, pero sí que lo que tú has dicho, ¿no? Que ya está, que acompañen, que listo. Claro, es que no, sí, no hace falta más, la verdad. Sí que hay una cosa que me gustaría preguntarte antes de acabar, porque se me ha olvidado preguntártelo, porque claro, cada identidad, claro, tiene su vida, su historia, no, pueden tener distintos trastornos aparte, ¿verdad? O sea, distintos Sí, trastornos. de hecho, una de mis identidades, él tiene diagnosticado autismo, así que deducimos que es autista. De hecho, su comportamiento, la gente que lo Ujú. conoce, es una persona que incluso llevaba cascos por la calle, ¿sabes? Para de estos de aislamiento. Hay otra identidad que es hiperactiva, que no sé si lo tendré diagnosticado o no, pero todo el mundo la describe como. O sea que sí que existe la comorbilidad. Sé de casos que no es el mío, en los que sí que es muy exagerado. O sea que sí que lo tienen muy bien diagnosticado. Yo tengo ya claro que al final llevo un año y medio, o sea, de recorrido. A lo mejor dentro de 2 o 3 años volvemos a hablar y te digo, pues mira, tengo diagnosticado estas dos cosas a mayores. Pero sí, sí, suelen desarrollar cada identidad sus... Dentro de cada identidad es una persona en sí. Y vive sus traumas, y vive sus problemas, y desarrolla
Sí, sus trastornos, sí, sí. Claro, es como si fuera una persona Cada independiente, ¿no? identidad es una identidad estanca. O sea, Ujú. yo lo explico siempre de una manera fácil de entender y es que diríamos que las personas sin trastorno de identidad disociativo tienen el puzzle de su cerebro montado y nosotros somos piezas de puzzle sin montar. Cada pieza tiene su información y tiene su dibujo, su circunstancia vital. Claro, es lo que dice Sandra, hay identidades tuyas mías que cuando salen me encanta porque son súper alegres, divertidas, me lo paso de maravilla. Hay otras que son insoportables. Claro, o sea, es así. Claro, depende de... Y tú también, perdón, ¿vale? Porque Sí, sí, puedes preguntar lo que me quieras. supone No, lo no. que íbamos a acabar, pero me están viniendo preguntas. Claro, ¿tú cómo hiciste para un poco reconstruir? Em, Porque entiendo que habrás tenido que reconstruir tu vida, ¿no? De alguna manera, o sea, las piezas de un Mira, ocurre poco algo muy cómo curioso, funciona ¿no? tu vida. Yo trabajo Sí. eh, en un trabajo y en teoría Ujú. tengo que saber mucho de ese trabajo porque varias de las identidades lo llevan desarrollando muchísimos años. Yo voy aprendiendo cada día porque no sé. O sea, voy poquito a poco. O sea, sí que es verdad que tengo la suerte de que aprendo rápido, de que escucho a las voces, pero sí que es verdad que para mí es más nuevo de lo que aparenta. O sea, puede que Ujú. haya 20 años de experiencia, pero no la tengo realmente. O sea, yo solo tengo los meses que llevo. Claro, pero para esto todo tienes que ser una persona de 41 años cuando sabes lo mismo que un bebé. Claro, la sociedad te Ujú. exige que seas una persona de 41 años, pero yo no me lo considero. O sea, yo voy a escuchar, parece una tontería, pero yo escucho canciones del año 2000 de Estopa o de Fito y Fitipaldis y para mí eso es el Pleistoceno. Yo no lo he vivido, ¿sabes? O sea, Ya. es curioso, pero es así. Pero eso, para eso todo. O sea, ¿conduces? Sí, conduzco porque es una habilidad que se tiene, Ujú. pero las señales me las he tenido que leer. Me tuve que descargar un manual de la DGT para aprendérmelo. Porque Ujú. sí, yo decía, yo estoy esta señal, Claro, ¿qué quiere decir, no? O sea, sí, te tienes que reconstruir, tienes que ser, en mi caso tienes que ser padre sin saber ser hijo, ujú. ¿no? O tienes que ser hijo. O sea, los padres del cuerpo, los primeros meses les costó mucho entenderlo, pero ahora hacen un esfuerzo muy grande por estar ahí, por apoyar, por ayudar. Pero claro, a veces te dicen, ¿no te acuerdas cuando fuimos a? O a ti antes te gustaba comer esto. Digo, ya, es que yo no soy, claro, yo no soy tu hijo. O sea, no tengo el carácter de tu hijo, ni tengo la forma de ser de tu hijo. Y eso es complicado. Sí, sí. O sea, al final sí, lo tienes que Sí. reconstruir todo. Por eso siempre digo, y lo repito otra vez aquí, que sin Chandra hubiera sido imposible. Ujú. Totalmente. Jolín, pues nada, muchísimas gracias por esta conversación, por habernos acompañado, y también por dar un poquito de luz sobre este tema, porque la verdad es que es un trastorno además que no tiene prácticamente visibilidad y que creo que la merece. No, porque además, dentro de las personas que tienen TID, hay hasta Ujú. incluso guerras entre ellos y dudan los unos de los otros, es complicado, es muy complejo. O sea, bueno, al final tienes que decidir que esto lo quieres hacer y te da igual lo que opinen Ujú. y, y en eso estoy. Pero al fin y al cabo, supongo que es el tener hijos, ¿eh? Yo lo que quiero dejarle a mis hijos es un mundo mejor. Lo que espero es que Ujú. si a alguien de los que si a los hijos de mis hijos les ocurre alguna desgracia y desarrollan un trastorno, no tengan que pasar por el estigma que he pasado yo. Y Mm. esa es mi motivación. Jo, pues es una motivación muy bonita, la verdad, y esperemos que conforme vaya pasando el tiempo, este tipo de cosas vaya habiendo más información, la sociedad esté muchísimo más informada en esto y no tengamos los problemas que tenemos hoy en día, desde luego. Pasito a Em, pasito. sí, la verdad es que sí.
La verdad es que sí. Bueno, pues nada, muchísimas gracias No, por no, haberme acompañado. muchísimas gracias a ti. O sea, el mérito es tuyo, que es la que ha creado este espacio de conversación sobre salud mental. El mérito es tuyo. Muchas gracias, Jolín. Bueno, y tuyo también por difundir esta información en tus redes sociales y en todo. Así que nada, muchísimas gracias. Y bueno, gracias a todos los que nos escucháis por abrir un espacio para comprender sin juzgar también. Podéis seguir a Sergi en Instagram, que bueno, recuerdo tu cuenta, ¿vale? Es @sergimagón, donde comparte esta información valiosa y humana sobre el TID y la disociación. Nos volvemos a escuchar en el próximo episodio de A través del trauma. Hasta entonces, cuidaos, sentid y recordad que escuchar también es una forma de sanar. Hasta luego.